Hola, somos Aitana y Pau, somos participantes del Unirred 2023 con el dorsal número 5. Hemos querido hacer este vídeo porque hemos estado dando un tiempo de margen a ver si la organización daba algún comunicado, explicaba todo lo que sucedió en este pasado Unirred, pero como no ha sido el caso, pues hemos decidido explicarlo nosotros desde nuestro punto de vista y cómo lo hemos vivido nosotros. Unirred empezó el día 11 de febrero y había que estar a las 7 de la mañana en Algeciras, porque el ferry salía a las 8. Pero como hubo muy mal temporal, hubo mucho oleaje, nos retrasaron el ferry 12 horas. Y al final salimos a las 8 de la noche. Pero para adelantar, la organización decidió hacer las especificaciones técnicas en el puerto de Algeciras. Luego, una vez llegamos a Tánger, tuvimos que estar hasta las 4 de la mañana en las aduanas, porque había que pasar coche a coche por un escáner que tenían y salimos súper tarde. Y aún nos quedaban 6 horas hasta llegar al primer campamento. Nosotros intentamos ir lo más rápido posible, dentro de lo que cabe, porque si llegábamos al campamento a las 10 de la mañana podríamos hacer la primera etapa. Pero luego, una vez llegamos al campamento, como había muchos coches que no habían podido llegar, decidieron anular la primera etapa y tuvimos que ir todos por carretera. Eso sí, estuvimos como 36 horas sin dormir ese día y fatal. Pero bueno, al final esto forma parte de la experiencia, es decir... No se podía controlar el tiempo. Son causas meteorológicas, al final, bueno, se va haciendo como se puede y ya está. Los demás días del Uniride fueron transcurriendo bien, es decir, un poco pasados por agua, pero bueno, es lo que hay, al final es otra manera de vivirlo. Sí. Nosotros al final llegamos el día 16 de febrero, que es donde finaliza la etapa número 5, que en ese punto nos quitaron el localizador, cuando éramos finishers. Justo al pasar por la línea de meta. Sí. Esto, bueno, teóricamente no debería haber sido así, porque según el contrato estipula que eso debería haber sido el día 17, que sería cuando llegaríamos a Marrakech, que sería el final de la etapa número 6. Así se quitó un día antes, por lo tanto, todo el recorrido que hicimos durante ese día estuvo sin localizar. Sí. Después, una vez llegamos y fuimos finishers, el campamento ese, bueno, ese día estaba cayendo un tormentón que no veas. Mucha gente al final, viendo que no se podía acampar, realmente eso era un barrizal, el suelo estaba durísimo, estaba lleno de piedras, no eran unas condiciones aptas para que nosotros pudiéramos acampar ahí. Entonces muchísima gente lo que decidió fue coger y reservarse un hotel, pagándoselo todo a su costa, y en los pueblos más cercanos. Mucha gente se fue, entonces al final realmente nos quedamos muy poca gente los que seguíamos en el campamento. Entonces, hablando con la organización, conseguimos convencerlos de poder acampar, montar nuestras tiendas dentro del comedor. Sí, dentro del comedor. Así estábamos un poco tapados de la lluvia. Sí, al final habían 2 techos y calaba un poco menos el agua. El día 17 tuvimos que ir desde el último campamento, que es donde nos quitaron el localizador, hasta Marrakech. Y como hacía muy mal tiempo, tuvimos que pasar un montón de ríos, carreteras nevadas, inundadas y que estaban en muy mal estado. Sí, al principio, es decir, bueno, el primer río grande que nos encontramos, nos quedamos todos parados, hasta que no vino uno de los coches de la organización y nos dijo, no, tenéis que tirar para adelante y cruzar el río como podáis. Bueno, al final habían ríos que, bueno, sí más o menos se podían cruzar porque tenían como unos pequeños pivotes al final de la carretera que veían los 2 límites y al menos si se te llevaba el agua, pues mira, chocarías contra ese pivote y no te ibas mucho más lejos. Pero después había otros donde la corriente del agua era bastante fuerte, al lado tenías barranco, bueno, como un río básicamente, y que te arrastraba para abajo, y tú más o menos tenías que intuir que la carretera iba por ahí y seguir recto. Como se te parara el coche, te ibas para abajo. Era un peligro. Realmente eso fue, sí, una imprudencia como una casa. Cuando quedaban 200 kilómetros para llegar a Marrakech, nos encontramos un puerto de montaña que, como hacía muy mal tiempo, estaba todo nevado y estaba cortado. Entonces no pudimos llegar a Marrakech, que era donde teníamos todo el hotel reservado, bueno, y pagado, y teníamos ahí también toda la comida y todo. Entonces la organización decidió ir a un hotel que estaba a 500 kilómetros desde donde estábamos, que se llama Hotel Meteorites, en Boulayul, y entonces ahí nos dijeron que quien quisiera les siguiera y quien no, pues que desapañara. Entonces, sí, que ellos iban ahí y que a los demás les daba igual. Es decir, que cada uno se buscara la vida y ya está. Nosotros personalmente decidimos ir al hotel porque así íbamos con la organización. Pero hay mucha gente que se fue, o sea, se quedó ahí esperando a ver si abrían la carretera. Otra gente decidió ir a Marrakech por otro camino. Fue un poco caos, porque cada uno hizo lo que quiso y no íbamos localizados ni nada. Sí, nosotros al final decidimos decir que, bueno, si la organización va a ese punto, pues qué mejor que ir con la organización. Entonces decidimos ir hacia el hotel. El primer problema que hubo era que, dependiendo del móvil donde ponías la ubicación que te había dicho la organización, si era Apple o Android, te mandaba por un camino u otro.
Nadie sabía por dónde iba la organización. Entonces cada uno pues hacía lo que su criterio creía y seguía el camino. Entonces aquí fue donde ya empezó nuestro odisea. De camino ya para el hotel, paramos a repostar en una gasolinera donde por culpa de las riadas que había se les filtró agua dentro de los depósitos de gasolina. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nosotros repostamos, mientras íbamos subiendo un puerto de montaña, el coche empezó a perder potencia hasta el punto de que se quedó parado. Entonces, ya a medida que íbamos avanzando ya veíamos otros equipos que también les estaba pasando exactamente lo mismo. Entonces ellos nos adelantaban, se les paraba el coche, volvíamos a adelantarlos así todo el rato. Hasta llegar el punto que el nuestro se paró completamente mientras nevaba, en medio de las nevadas, en la carretera, y dejó de funcionar. Entonces, claro, podéis imaginar el frío que hacía mientras estaba nevando, con un coche chapa que al final se convierte en una nevera. Estábamos sin calefacción, sin nada. Sin calefacción, en una zona que no había ni cobertura y sin saber si la organización iba a pasar por esa carretera o no. Entonces al final, bueno, se nos quedaron unos compañeros con nosotros esperando a ver si pasaba la organización, intentando contactar con el Albert. Al final nos dijeron que sí, que estábamos en la carretera buena, por suerte, es decir, íbamos a estar en la otra y nos dejan ahí tirados, es decir, sí, básicamente. Entonces nos quedamos ahí esperando a la organización a que vinieran. Pasó el primer coche y nos dijeron que nos esperáramos al último coche, que es donde van los mecánicos y mirarían de solucionar el problema. Dijimos, perfecto, no hay ningún problema. Estuvimos ahí esperando, entonces al cabo del rato, claro, durante ese rato pues estuvimos intentando arreglar el coche y cada vez nevando más, que podéis imaginar que el coche ya no podíamos sacarlo de ahí. Por mucho que arrancara ya era inviable. En ese momento apareció el director de la escuela de Elías Aguja, que apareció con un 4x4, lo vimos y le pedimos que por favor si nos podía sacar de ahí porque cada vez estaba haciendo más frío. Y estábamos en mitad de la nada, era una carretera que no había nada alrededor. Sí, y nosotros estábamos sin la cobertura, entonces tampoco sabíamos ni al 100% que si van a coger y van a venir los mecánicos y van a pasar por esa carretera o no, básicamente. Entonces al final con ellos decidimos tomar la decisión de coger, que nos engancharan hasta el primer pueblo y a muy malas pues intentarlos esperar en el primer pueblo más cercano. Y el primer pueblo estaba a 18 kilómetros. Y allí en el pueblo llegamos a una gasolinera que había justo a pie de carretera y había una cafetería que podíamos estar allí resguardados mientras esperábamos. Una vez llegamos a la gasolinera, estuvimos esperando hasta que vimos pasar al coche de los mecánicos, los paramos para ver si nos podían ayudar con el coche para poder seguir para adelante. Bueno, los mecánicos lo que hicieron fue bajar la ventanilla y su respuesta fue hace mucho frío, subieron la ventanilla, arrancaron y se fueron. Cuando en el contrato pone que hay asistencia mecánica 24 horas en todo territorio marroquí y a nosotros no tuvimos ninguna asistencia en ese momento. Claro, lo que tenemos que dejar claro es que una vez pasa ese coche, a partir de ahí atrás no hay nadie más de la organización. Es decir, nos quedamos literalmente tirados. Y a nuestros compañeros que estaban con nosotros los hicieron continuar dejándonos a nosotros completamente solos. Por suerte, una amiga nos dejó su tarjeta SIM porque a nosotros se nos habían acabado los datos y podemos tener datos para poder comunicarnos. Pero estábamos completamente solos, sin localizador, sin nada. Entonces cogimos, llamamos al Albert. Porque nosotros teníamos pagado un seguro que iba aparte de toda la inscripción, aparte era opcional pedir un seguro que valía 60 euros y te cubría, era un servicio de grúa que te cubría en todas las etapas, incluida hasta llegar a Marrakech. Incluida hasta llegar a Marrakech. Pero llamamos a la organización y nos dijo que no, que la única opción era que llamáramos a nuestro seguro o que pagáramos una grúa. Sí, que ellos no iban a venir. Sí. Entonces... llamamos al seguro, al nuestro. Sí, llamamos a nuestro seguro por una pequeña cláusula que pone que como no estábamos a 200 kilómetros de la zona más costera próxima, se lavaron las manos. Así que decidimos ir de la grúa desde donde estábamos hasta Tánger. Con lo cual creo que eran... 1.050 euros. Sí, 1.050 euros y 700 kilómetros. De camino a Tánger paramos en el hotel que justo había, donde estaban toda la organización y todos los demás, y al llegar al hotel no había ninguna asistencia mecánica, cuando en el contrato también pone que hay una asistencia mecánica en cada campamento o hotel. En ese hotel tampoco había nada. Porque claro, si hubiéramos, por ejemplo, conseguido reparar la avería, pensáis que nosotros aún no sabíamos qué le pasaba al coche, simplemente el coche se paró y no vuelve a arrancar más. Suponíamos que era por el agua, pero no estábamos al 100% seguros. Y con la nevada que estaba oyendo y el frío que hacía, era imposible tumbarse bajo el coche y empezar a arreglar cosas. Pero en el hotel ahí ya no nevaba, ahí sí que se podría haber mirado, pero sí, no había ninguna asistencia ni nada. Sin asistencia mecánica, entonces la única opción que nos quedaba era seguir con la grúa. Entonces, una vez que íbamos al hotel, eran las 4 de la mañana. Sí, llegamos súper tarde y nos encontramos que no había habitaciones. Había una sala que teníamos que dormir en el suelo o en sofás
y para 100 personas y solo había una ducha. Cuando supuestamente si te cancelan un hotel te tienen que dar otro con las mismas condiciones. Y aquí si querías una habitación te la tenías que pagar por tu cuenta. Y nos metieron a todos en una sala. Eran muy malas condiciones. Entonces nosotros consideramos que eso es una imprudencia, es decir, lo que creemos que se debería de haber hecho por parte de la organización es, antes de hacernos volver 500 kilómetros para atrás a este hotel, era movilizarnos a todos, es decir, nos quedamos aquí todos quietos y se busca un hotel en las cercanías más próximas donde podamos dormir todos. Al final, a costa pues, de la organización, las cosas se hablan. ¿Qué pasa? No se hizo eso, nos mandaron a 500 kilómetros que cada uno se busque la vida. O ir, pero de una manera más organizada. Sí, y la otra opción era eso, es decir, pues hacer grupitos de 10 coches, porque coches de la organización había unos cuantos. Es decir, se podían hacer a lo mejor grupos de 10 coches y un coche de la organización. Y que fuera el coche y como sus crías. Al final, todos juntos al ritmo del más lento. Y ir de una forma segura hasta el hotel. Si habían ríos, pues el coche, hostia, quedándose ahí, momento, que crucemos todos y hacer un poco las cosas bien hechas. Es decir, al final ya se llegará. Es decir, da igual llegar. Nosotros llegamos a las 4 de la mañana, pero es que daba igual llegar a las 6. Porque había gente que seguía llegando más tarde. Y al día siguiente, por la mañana, no había gente atrapada en la nieve. Y a la organización le daba igual. Es que ellos solo querían irse a su casa, al ferry y ya está. La gente le daba igual. Sí. Cuando supuestamente íbamos todos juntos y había que volver también todos juntos. Como parte de la organización, que menos. Entonces, bueno, nosotros cogimos, al día siguiente nos levantamos. La gente, sí, por cierto, también como no se podía, como habían toda la gente durmiendo ahí en el suelo y donde se pudo en la explanada del hotel, había gente que cogió habitaciones, otros se tuvieron que ir a otros hoteles porque es que no podían, es decir, la gente hizo 500 kilómetros para ir con la organización y una vez llegaron al hotel es que no tenían hueco ni en el suelo para dormir. Entonces los mandaron a otros hoteles a que se fueran ahí a dormir. Entonces, al final, a las 7 de la mañana, nosotros cogimos, salimos dirección Tánger, porque aún nos quedaban aproximadamente unos 400 kilómetros para llegar. El gruista nos dejó en el puerto de Tánger y luego, una vez en el puerto, como el gruista no podía ir hasta el barco, unos compañeros nos deslingaron y luego el director de la escuela de las agujas también nos deslingó hasta el barco. Cuando estaba la organización al lado, que ni nos preguntó ni qué nos pasaba, ni si nos deslingaban ellos, ni nada. Completamente les daba igual. Sí, básicamente. Es decir, sinceramente no llega a ser ni por estos compañeros ni por el director del instituto que nos echaron para adentro. Es decir, al final el coche no arrancaba. ¿Cómo íbamos a cruzar el puerto? Y teniendo ahí la organización, los coches al lado, y ellos les daba igual. Ellos estaban metidos dentro del coche con su único interés era subirse dentro del ferry y llegar a España. Lo demás, ya, y había gente que seguían, estaban en el ferry y gente que seguía, unos cuantos atrapados en... Y la organización en el ferry ya de camino a casa. Sí, es decir, había gente que seguía en Marruecos donde nos quedamos la última vez y ellos ya 700 kilómetros más para adelante ya cogiendo un ferry para irse. Nosotros porque decidimos pagar y tuvimos la suerte que no teníamos el dinero en ese momento y muchos compañeros nos dejaban el dinero y porque decidimos pagar, porque si no a lo mejor seguíamos ahí tirados. Y entonces, bueno, esto es nuestro caso. Después otros participantes les han pasado cosas parecidas o varias y intentaron hablarlo con la organización, explicar también su caso. Su respuesta era nos da igual, buscaros la vida, o no había respuesta. Realmente, bueno, consideramos que así las cosas no se hacen. Es decir, al final una organización cuando se monta un evento es tanto para lo bueno como para lo malo, se va para el final todos juntos. Es decir, al final vamos 60 en devolver esos 60 coches. No puede ser que dejes unos tirados ahí, sepas que están ahí y te da igual. Y te da igual literalmente. Es decir, nosotros le llamamos, le escribimos que por favor que nos vinieran a buscar. El coche nos daba igual, lo dejábamos ahí. Mientras nosotros saliéramos de ahí bien, nos daba igual. Básicamente podéis imaginaros, es decir, al ver que pasa el último coche, solos, donde el idioma, nada, con un frío que pelaba. Sin cobertura. Sin cobertura, nevando, empapos perdidos y con la comida que llevábamos. Es decir, al final, esto no son condiciones. Y una cosa es vivir la experiencia, que es lo que hemos dicho antes, de pues mira, que nos nieve, que nos llueva, que tengamos que conducir 36 horas, pues mira, se hace. Es decir, no hay problema, pero hay un momento en que la vida empieza a correr riesgos. Como resumen de todo el viaje, decir que estamos muy decepcionados con la organización, ya que aparte de que se han saltado un montón de términos del contrato, como lo de la grúa, lo de la asistencia mecánica, aparte las formas en las que te hablaban no eran correctas, te hablaban súper mal. Entendemos que podemos estar nerviosos en esa situación, pero las formas ante todo. Y bueno, queremos deciros que si tenéis pensado hacer algún ride del estilo y tal, esto es lo que hemos vivido nosotros. A lo mejor si hubiéramos tenido suerte y el coche funciona, no se nos apaga ni nada, no hubiéramos tenido ningún problema, al final pues hubiera quedado en algo normal, pero como os pase algo o necesitáis ayuda por algún motivo, sepáis que os vais a quedar tirados, literalmente. Sí. Es decir, os vais a tener que buscar la vida, habéis pagado unos 2000 y pico euros para nada.
porque realmente es para nada. Que para eso os cogéis un coche, os bajáis a Marruecos y hacéis lo mismo. Y al final, y os sale más barato. Porque al final si os pasa algo te vais a tener que pagar 1.000 euros igual por una grúa. Así que os animamos a que vosotros también colguéis vuestra experiencia de lo que habéis vivido, es decir, sin mentir y sin decir nada. Simplemente tal cual las cosas como son. Y que la gente, otros participantes que quieran participar, pues puedan verlo y sepan la verdad. y sepan la verdad de lo que van a vivir.